Empezamos, hermanos. Sí. Oremos un momento entonces y empezamos esta lección. Padre, gracias en el nombre de Jesús por este tiempo que nos estás entregando. Gracias por la vida y las oportunidades de poder conocerte. Gracias también, Señor, porque día a día tú pones nuestras manos, tanto, Señor, diferentes tipos de bendiciones, Padre, que vienen hacia nuestro encuentro, Señor, y que nos permiten conocerte más y amarte más y aprendemos también a temerte cada día, Señor. Gracias por esta oportunidad de poder estar acá frente al pueblo, iglesia en este lugar, Señor. Y ruego lo necesario, mi Dios, en esta noche, las oportunidades de poder intercambiar opiniones, de poder conocer más en cuanto a mis hermanos mismos. Y yo oro por ellos y ruego, Padre bueno, que a lo largo de esta noche, Padre, tú nos permitas aprender un tanto más acerca de lo que tú tienes para darnos. Oro esto en el nombre de Jesús. Bien, hoy estamos entrando a este último capítulo, es a modo de conclusión. Este es un apéndice, podría llamarse de esta manera. Dice ahí capítulo 5, pero en realidad es el capítulo 6. Pero quiero terminar esta enseñanza que hemos tenido para aprendiendo un poco acerca de lo que es el arrepentimiento en nosotros y arrepentimiento cuando esperamos en los demás. A veces no estamos entendiendo claramente lo que es el arrepentimiento de las personas y una y otra vez estamos viendo la misma actitud, las mismas acciones en cuanto a personas que pueden estar no sé, profanando la santidad de la comunidad, la unidad dentro de la iglesia, lo que es poder desenvolvernos santamente como la palabra de Dios nos dice, como líderes y aún como nosotros. Necesitamos entender un poco más, sé que ustedes lo conocen bien, esto en cuanto al arrepentimiento, porque esto nos lleva a poder concertar interiormente, podríamos llamarlo de esta manera, este continuo cambio de dirección que debe haber en un líder de Dios. Tiene que haber una conciencia siempre vigente en medio de nuestro ministerio, en medio de nuestro desenvolvimiento, si es que verdaderamente vamos a continuar teniendo una intimidad con Dios. Si vamos a ser líderes, siervos, que vamos a permanecer en conexión con el Señor y por ende o como consecuencia ser usados por Él, necesitamos conocer frecuentemente o practicar frecuentemente lo que es el arrepentimiento. George Berber decía en un libro, No vuelvas atrás, decía los líderes tienen que tener cuentas cortas con Dios y cuando se refería a cuentas cortas es que no tienen que dejar pasar mucho tiempo en cuanto a sus pecados, en cuanto a sus debilidades, en cuanto a reconocer sus propios aguijones. No puede dejar mucho tiempo hasta que ya le ha llenado a tope o ya está demasiado tenso. El líder tiene que ir continuamente confesando al Señor, tomando las medidas necesarias, cambiando de dirección si es que debe cambiarlas, pero esto no puede darse un lujo un líder del Señor, porque pronto termina por cauterizarse o pronto termina lejos de donde realmente Dios lo había dispuesto a poner. El apóstol Pablo sabía que esta era una realidad, el pecado es una realidad en nuestras vidas, no podemos negar eso. El pecado continuamente, tal como le decía Dios a Caín, te desea, nos desea continuamente. Cuando Dios le habla a Caín en cuanto a su semblante que le había cambiado, Dios le dice que el pecado continuamente te está deseando, para ti es su deseo, dice, pero tú puedes finalmente dominarlo. Esta es una realidad que todos debemos recordar, porque lo sabemos a carne propia, y es algo que continuamente tiene que estar siendo ejercitado si es que vamos a ir a largo trote. Nuestra carrera como líderes no es a corto plazo, es un largo trote, es como una maratón, no es como una carrera de 100 metros, nos esperan grandes momentos, grandes desilusiones también, pero también
buenos momentos en el Señor. Entonces, continuamente el líder tiene que estar revisando el arrepentimiento, las cuentas con el Señor, y hay algunos elementos que tienen ya en su material de qué deben ser reunidos en medio de lo que es un verdadero arrepentimiento. Juan el Bautizante le decía a los líderes religiosos que venían hacia él a bautizarse por el perdón de pecados, o este bautizo, y Juan les decía: haced frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros: a Abraham tenemos por padre. Entonces ellos eran retados de forma continua por Jesús, y anteriormente el que precedió a Jesús fue Juan el Bautista, y sabían que ellos venían con estas formas, a adquirir estas formas, pero en el fondo no había un verdadero deseo de reconocer sus debilidades o de reconocer sus falencias. Cuando vemos la parábola que habla Jesús del publicano y el fariseo está reconociendo todo lo que hace, lo que diezma, lo que ora, lo que cumple en el Señor en cuanto a las leyes ceremoniales, y el publicano está solamente pidiendo una oportunidad, o está pidiendo misericordia: sé propicio a mí, pecador. Entonces, esta es una realidad en los líderes religiosos, era una realidad en los líderes religiosos en los tiempos de Jesús. No eran muy conscientes de sus pecados, no eran muy conscientes de sus acciones que podían tener, no recibían las bofetadas que recibía el apóstol Pablo para recordar constantemente toda la realidad de la que estaba él compuesto. Entonces, en nuestro caso no puede ser así. En nuestro caso, de forma continua tenemos que entender la realidad del pecado en nuestras vidas, y ser conscientes de que si no confesamos, que si dejamos avanzar el pecado, que si permitimos que esto nos desborde, a la larga estaremos pagando una factura que ni siquiera pensábamos pagar. Entonces necesitamos tener las cuentas cortas con el Señor, para que de esta manera podamos también tener un largo trote en el ministerio o en el encargo que el Señor nos entrega. ¿Qué busca Dios en nuestro corazón? Dice: la verdad es que como todos somos pecadores, tenemos de vez en cuando que arrepentirnos de nuestros actos y de las actitudes tras ellas. Dios escudriña el corazón buscando muestras de arrepentimiento. Tiene que notar esta verdad muy importante: arrepentimiento es cambio de dirección. ¿Qué está esperando Dios encontrar en nuestro arrepentimiento, o en nuestros arrepentimientos, si pudiésemos hablar de forma plural? Primero quisiera que podamos entender un poco lo que es el arrepentimiento. En el hebreo, ¿se han atrasado? ¿He ido muy rápido? ¿Sí? ¿Qué es lo que se han atrasado? Está bien. Dios está buscando muestras de arrepentimiento. La palabra arrepentimiento en el Antiguo Testamento estaba compuesta de dos palabras. Una de ellas tiene que ver con lamentar, y la otra tiene que ver con retornar. O sea, una de ellas era cambiar de ideas, lamentarse por lo sucedido o por alguna situación, y la otra tenía con retornar, volverse en un cambio de dirección. La persona que se vuelve a última hora, esa persona que se vuelve a Dios nuevamente, va a encontrar a un Dios de misericordia y no de juicio. Cuando nosotros vemos Jeremías 18, Dios está hablando a Jeremías y está diciendo que si esos pueblos se convirtieren de su maldad con la cual él ha hablado, contra la cual él ha hablado, dice: yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. En Dios definitivamente vamos a encontrar esta gran verdad en cuanto a que el corazón, aunque sea a última hora, se arrepiente, siempre encontrará la misericordia de parte de Dios. Oswald Sanders, en su libro Liderazgo Espiritual, hablaba de este Dios de misericordia, y él lo traducía más como un Dios de oportunidades. Un Dios de oportunidades, dice, de 2, de 3 oportunidades, y aún más allá de oportunidades de las que esperamos. Hace un tiempo atrás había un grupo de líderes que habían decidido confrontar el pecado de su pastor, y
habían decidido confrontarlo, citar a un grupo de personas para la confrontación y en un momento yo tuve que aprender esto, estaba como un observador en este momento y una de las cosas que sucedió es que un anciano le dice, pero tienen que recordar una verdad, tienen que controlar sus emociones, porque no pueden ir más allá de lo que Dios realmente ha decidido hacer. Y si este hombre verdaderamente se arrepintiere, van a ver de parte de Dios misericordia. Y estas personas querían que más bien la sangre llegase al río. Este es el ser humano. El ser humano quiere que la sangre llegue al río. El ser humano quiere que corra sangre en medio de todo eso. Pero Dios, recuerden los ninivitas, ¿quiénes eran estas personas? Y cuando Jonás va y cuando Jonás predica de mala gana, Dios igual se arrepiente de lo que iba a suceder y no los enjuicia. Si usted ve cuánto juicio, porque Dios realmente llega a juzgar a los ninivitas, la ciudad de Nínive es 100 años después. 100 años después Dios sí les manda juicio, destruye esta ciudad. Pero en los momentos de Jonás, cuando Jonás estaba esperando que cayera todo el peso del juicio de Dios, no sucedió. Dios tuvo misericordia no solo de estos animales, de las personas, sino también de los animales que habitaban allí. Entonces, esta es la gran verdad cuando Dios nos llama a arrepentirnos. El hombre tiene que entender una gran verdad de por qué continuamente tiene que arrepentirse. Tiene que continuamente recordar su carácter de criatura. Es una criatura hecha por Dios y la autoridad que está por sobre encima de él, el Creador, pide que sus criaturas lleguen a someterse bajo sus reglas. El gran problema es cuando el líder termina pensando más allá de su propia persona o de su propia capacidad y piensa que puede violar o estar por sobre encima de lo que Dios dice. Esto es lo que le está pasando muchas veces en nuestra política, ¿no? Que creen que pueden estar por sobre encima de lo que la ley establece. El líder corre siempre el mismo riesgo. Por eso decía en un principio que el pecado es una realidad en el ser humano y no podemos olvidarnos de esta realidad en medio de nuestra vida. Seamos líderes o no lo seamos, siervos o no, de forma continua tenemos que entender que el arrepentimiento nos coloca una vez más debajo de la autoridad de Dios y nos hace reconocer el carácter de criaturas que tenemos, el estatus de criaturas hechas por este Creador. En el Nuevo Testamento el arrepentimiento cambia un tanto ya, porque Dios trata de producir una completa y total alteración de la motivación básica en el ser humano. Dios lo lleva a cambiar completamente, no solo de dirección en cuanto a su vida, en cuanto a un acto, en cuanto a un pecado, sino en cuanto a todo lo que tiene que ver con su vida. Por eso es una nueva criatura, pero se produce solamente a través del arrepentimiento. Entonces, cuando la persona llega finalmente a entender esta verdad, se produce una nueva creación, hay una regeneración en el ser humano, y esto da como nacimiento a una nueva criatura. Entonces, ¿por qué deberíamos estar continuamente en un estado de alerta? La razón es que a veces diariamente podemos manchar nuestras vestiduras. El pecado es una realidad, una vez más, para manchar forma continua en nuestras vidas. Nuestras vestiduras se manchan. El autor decía que a lo largo del día, a lo largo de lo cotidiano, ya estamos tropezando, ya estamos mirando, ya se nos está yendo la boca y llegamos al final del día con las vestiduras manchadas. Y alguien que va a influenciar e impactar la vida de los demás tiene que entender que y otra vez a través de la confesión y el arrepentimiento. Hasta ahí era una introducción de lo que es el arrepentimiento. Y vamos a ver algunos elementos que la Biblia nos habla. Hay un gráfico allí que tiene que ver con estos 6 elementos que la Biblia nos enseña. Hay una flecha que asciende finalmente, que está en forma descendente, pero que termina ascendiendo. Y estos 6 elementos están también como parte de lo que es un corazón que se arrepiente.
La tristeza, dice, es una pena emocional por haber ofendido o dañado a Dios, a los demás o a uno mismo. Admite con convicción el haber hecho mal. 2. La humildad es un espíritu manso que reconoce en privado por lo menos que lo que uno ha hecho ha traído deshonor a Dios y posiblemente traerá aún más deshonor a Dios en el futuro. La confesión es el reconocimiento del pecado ante Dios y los involucrados. Uno no echa la culpa ni da excusas, sino reconoce su falta y las actitudes malas tras él. El cuarto paso tiene que ver con la sumisión, que es la actitud de subordinación hacia Dios y las autoridades que Él ha puesto sobre uno. Uno busca a Dios y quiere su consejo. Uno busca conocer y llenar las expectativas de su autoridad, sea sus padres, su esposo, el gobierno, la iglesia o la palabra de Dios. Luego está el cambio de actitud, acción o hábito, cuando uno responde bien al deseo y pide a Dios que le provea la gracia suficiente para vivir en armonía con sus principios. Uno deja su camino y o actitud para escoger otro camino, el que agrada a Dios. Y luego está la disposición a hacer restitución. Es la disposición a pagar el precio de estar bien con Dios y o con los demás. A la persona no le interesa el cargo, la posición, el beneficio o dinero, solo que se haga lo correcto. Cada característica en nuestro material, dice, depende del anterior. Usted puede darse cuenta cuando hay un arrepentimiento en una persona, no es solamente que viene y dice, ¿sabe qué? Está esto ya confesado y quisiera que usted lo sepa. Tiene que haber un proceso en el cual usted tiene que darse cuenta si realmente hay un arrepentimiento en el corazón de la persona. Primero está la tristeza, la humildad, la confesión, la sumisión para ponerse bajo la autoridad de lo que Dios dice, cambio de actitud y finalmente la restitución. Cada una de ellas depende de la otra. Para que este proceso empiece de la tristeza hacia la confesión, hay todo un proceso que luego también lo lleva hacia el perdón. Una de las cosas que también tenemos que aprender con cuanto al arrepentimiento tiene que ver con revisar un poco muchas veces nuestras disciplinas, ¿sí? Una de las verdades en cuanto a la disciplina que se ha practicado muchas veces termina siendo antibíblica. A veces la persona que ha caído, la persona que ha pecado, la persona que ha ofendido a alguien es sacada de todo, es puesta hacia un lugar y es observada en medio de, ¿sí? Entonces esta persona le pide que sobreviva a lo que se le señala, se le pide que sobreviva al aislamiento y se le pide que sobreviva a todo tipo de vergüenza. Eso no es disciplina. Eso no es disciplina, no tiene nada que ver con la disciplina bíblica. La disciplina bíblica habla de un proceso en el cual la persona reconoce, se pone a disposición, hace los cambios necesarios y después están saldadas. El problema es que muchas veces el liderazgo, la iglesia, lo recuerda y lo va a recordar por mucho tiempo y va a tener que hablar y las oportunidades no van a poder abrirse a estas personas. Muchas veces esto no tiene nada que ver. Dios se lo ha perdonado, Dios lo ha saldado y no tenemos nada que hablar de ello. Hay el momento en la restitución y el momento también luego de la restauración. Esto es algo que no vamos a hablar en este punto, pero que es el tiempo en el que Dios también restaura a través de la iglesia a las personas que finalmente han procedido a tomar un camino totalmente distinto. Entonces tenemos que continuamente entender esto, porque conversamos con un varón que fue disciplinado y sirvió como un consejero dentro de los campamentos, y su pastor me llamó que 5 meses atrás él no había diezmado, y por no haber diezmado él había sido disciplinado. Un mes no había diezmado. Yo casi me desmayo de escuchar eso. Era un hombre muy recto, era un hombre muy trabajador, pero un noviembre de un año no había terminado diezmando y su pastor lo había disciplinado, y esto lo había traído secuelas hacia adelante. Ahora, una de las cosas es que la iglesia disciplina, el pastor no disciplina. Es la iglesia la que finalmente
ejerce la disciplina juntamente con el pastor. Y nosotros mismos también como líderes somos las primeras personas las que estamos expuestos finalmente a esto. Por eso creo y animo de forma continua en que debemos de mantener siempre cuentas con los demás. No, como líderes no podemos darnos el lujo de tener recreos espirituales. Cuando trabajamos con los varones dentro de la iglesia, hay conductas que se van repitiendo y vamos mirando si esta conducta se repite 3 veces. Si esta conducta se repite 3 veces, tenemos que hablar con ese líder y tenemos que confrontarlo. Y a veces tiene que confrontarse delante del liderazgo. Es un líder, es un líder. Y si usted me dice, pero llámelo aparte y hable primero como dice el proceso, sí, también está eso y está el otro en que Pablo le llama públicamente a Pedro por actuar y se lo dice delante de todos. Y le señala su falta porque es un líder que está causando de tropiezo a otros. A veces el proceso en el que tenemos que confrontar al otro líder tiene que saltearse muchas veces todo ese paso 1, paso 2, paso 3, porque él está influenciando e impactando las vidas de forma negativa a personas que lo están observando o escuchando. Entonces, este también es una gran realidad en medio de lo que significa el arrepentimiento. Bien, hasta aquí vamos a empezar a desarrollar, dice en nuestro material, punto 1, Dios escudriña el corazón arrepentido buscando la tristeza. A continuación ahí están los versículos que la Biblia nos da. Los sacrificios de Dios, dice, son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Zacarías 12:10 dice, derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el unigénito. Y Mateo 5:4 habla que bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. No bienaventurados los llorones, esa es otra cosa, ¿sí? Porque hay gente que es llorona y llora por cualquier cosa, pero es bienaventurado el que consciente de su pecaminosidad, consciente de sus bajezas, está afligido, llora. Este recibirá consolación, porque al espíritu contrito y humillado Dios no desprecia. Realidad que no podemos nosotros tapar con un dedo, como quisiésemos tapar eso, no se puede. Y aquí es donde morimos como líderes y permitimos que Dios finalmente haga lo que debe hacer. 2. Dios escudriña el corazón arrepentido buscando humildad. Dios escudriña el corazón arrepentido buscando humildad. Si oyereis hoy su voz, dice el Salmo 95, no endurezcáis vuestro corazón. O sea, no es momento de levantar la cabeza, ni de arguir, ni de decir y estar con tantas excusas. Si he pecado por ahí, yo pido por favor que me perdone. Ese es orgullo, ¿no? Uno tiene que reconocer su pecado, uno tiene que reconocer su error y tiene que hacerlo. Me tocó hacer esto públicamente en una asamblea, porque en una oportunidad, y uno de mis líderes me dice, no haga eso, porque si usted lo hace, le van a faltar respeto o su liderazgo va a dejar de tener influencia. Pero sucedió algo en nuestra construcción. Cuando empezamos a techar el segundo piso, nos dimos cuenta que el que habíamos contratado no tenía el motor que había prometido para poder subir esto, estaba todo instalado, eran personas que no temen a Dios y nos dice, ¿qué quiere que hagamos? ¿Desarmamos todo esto o no? No podemos desarmar, eran ya las pasadas del mediodía y él dice, ¿podemos jalar del poste? Dice, estábamos con algunos líderes, estábamos frente a un poste y ahí hay trifásico, nos dice, y yo decido darle permiso. Yo le digo a un líder, le digo, ahorita me viene la disciplina. Y dicho y hecho, hermano, no pasó ni 2 minutos que este hombre se trepa y jala con el cable y aparece el serenazgo, ¡pum!, nos toma foto y aparece en media hora aparece del NOR y nos vienen a poner una multa. Entonces, no contento con eso, un hermano trata de hablar y todo lo demás y esto fue todo un enorme problema. Yo frente a la asamblea le tuve que decir, tengo que confesar este pecado, he permitido estas cosas, esta es una
una vergüenza, esto es una vergüenza para mí y la verdad es que no vamos a volver a techar ni vamos a hacer nada más hasta que no cambiemos el edificio. Y la verdad tuve que hacerlo, tuve que reconocerlo, porque esta era una vergüenza para mí. Fui condescendiente, autoricé todo eso y aunque yo no conecté ni hice lo demás, yo era el promotor finalmente de todo esto. Ha sido una vergüenza y también ha sido un buen punto para que yo no esté transigiendo en determinados momentos de acuerdo a la necesidad que se presente, no esté transigiendo o acomodándome, si no pueda mantener de forma constante un solo. Entonces, a veces nos va a costar y nos va a costar alguna vergüenza frente a 130 personas que he tenido que decir y reconocer y pedirle perdón a la membresía cuando estábamos en medio de una reunión. Es algo que no voy a olvidar, pero es una verdad que tampoco me da vergüenza contarlo, porque me han servido de mucho y sé que como líderes estas cosas normalmente tienen que estar presentes de forma continua en nuestra vida. Entonces, dice Isaías 57:15, dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Jeremías 13, del 15 al 16, también nos cita un tanto en cuanto a la humildad. Dice, escuchad y oíd, no os envanezcáis, pues Jehová ha hablado. Dad gloria a Jehová Dios vuestro, antes que haga venir tinieblas y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad, esperéis luz y os la vuelva en sombra de muerte y tinieblas. Escuchad y oíd, no os envanezcáis, no nos enorgullezcamos, más bien aprovechemos el momento de oportunidad que Dios nos presenta de un momento de lucidez. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. En el tercer paso dice, Dios escudriña el corazón arrepentido buscando la confesión. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Proverbios 28:13 nos habla un tanto más de ello. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, aquí viene el arrepentimiento, alcanzará misericordia. Tú pues, hijo de hombre, Ezequiel 33:10, dice, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así, diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Este es un corazón sencillo, humilde, que confiesa sus pecados. Salmo 69:5 también nos habla un poco de ello. Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. Salmo 32:5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, tú perdonaste la maldad de mi pecado. El cuarto punto nos habla de Dios escudriña el corazón arrepentido buscando la sumisión. Ahí también están los versículos que tenemos que leer. Malaquías 3:7 nos habla de volveos a mí, yo volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos, mas dijisteis en qué hemos de volvernos. No endurezcáis pues ahora vuestra servir como vuestros padres, someteos a Jehová y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a él. Deuteronomio 4:29 dice, mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. El quinto paso nos habla de que Dios está buscando el cambio. Dios busca el cambio. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Isaías
25:6. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Segunda de Crónicas 7:14. Jeremías 18:8 dice: pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta una vez más alcanzará misericordia. Y el último paso, también con los versículos necesarios, nos habla de Dios buscando el corazón arrepentido, Dios escudriña el corazón arrepentido buscando la disposición para hacer restitución. Hechos 26:20 dice: sino que anuncie que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Apocalipsis 2:5 dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Note esta restitución: pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Mateo 3, versículo 2 y versículo 8 dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? El Bautista lo que dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y Daniel 4:27, hablando al rey Nabucodonosor, dice: por tanto, rey, acepta mi consejo. Los pecados redime con justicia y sus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu vida. Esto es todo el material que nosotros hemos ido desarrollando. Quería finalmente dar estas realidades en cuanto al arrepentimiento en el corazón de un liderazgo, porque con toda honestidad esto es la realidad en medio de la vida de un ser humano, de un cristiano, y no puede obviar o pasar de alto o pensar que las cosas no competen conmigo. Cuando estaba estudiando en el seminario, una de las cosas que me enseñaron en homilética era que yo tenía que predicar y decir a las personas que ellos tenían problemas y ellos eran los pecadores. No me cuadraba tanto porque yo sabía mi realidad y estaba aprendiendo una forma en la que yo iba a denunciar pecados ajenos, pero no iba a estar incluido en el grupo. Conforme he ido avanzando en medio de mi vida, me di cuenta que a partir de la debilidad es más bien que uno puede aprender a crecer mucho más. John Maxwell habla de levantar topes. Hay una ley que él habla de que un líder que va a crecer levanta continuamente topes. ¿Cómo levanta topes o cómo abre las compuertas de su carácter? Es reconociendo sus también debilidades, falencias, etcétera, etcétera. Y esta es la diferencia entre lo que era el rey Saúl y el rey David. El rey David creció y mientras tuvo su reinado gozó de mucha estabilidad, porque tenían la gran costumbre de levantar los topes, la gran costumbre de andar en su integridad, de deleitarse en la palabra de Dios, y a pesar de que usted ve cómo Dios nos permite por ser un derramador de sangre, tenía un tipo de corazón totalmente distinto a un hombre que también gozó de los mismos privilegios, el mismo asesoría, el mismo puesto, el mismo honor, los mismos ejércitos, pero que no llegó más lejos. El rey David llegó mucho más lejos porque tenía un corazón totalmente distinto a reconocer sus pecados. Saúl, cuando es confrontado, Saúl reconoce: sí, tiene razón, he pecado con Jehová, pero ahora acompáñame a honrar delante del pueblo, le dice Saúl. ¿Sí? No está muy interesado en reconocer, sí, de boca para afuera dice: sí, he pecado contra Jehová, pero no te vayas, acompáñame porque necesito ser honrado, no quiero ser avergonzado frente al pueblo. En cambio, cuando David es confrontado por Natán, David reconoce su pecado y entra en un corazón que se humilla delante de Dios a asumir las consecuencias. Gracias, ha sido un bonito tiempo estar con ustedes. Para mí ha sido un